Carolina miró por la ventana del lujoso tren en el que viajaba de regreso a Michoacán, su lugar de nacimiento. Mientras el paisaje rural desfilaba ante sus ojos, un cúmulo de emociones se arremolinaba en su pecho. Hacía más de 10 años que había dejado esa tierra para conquistar el mundo de los negocios, y el contraste entre su vida actual y la que había dejado atrás nunca se había sentido tan palpable. Cuando llegó, el olor a tierra mojada y el fresco aroma de los árboles la recibieron como un abrazo. La estación del pueblo, pequeña y llena de gente local, le recordaba la infancia. Entre risas y saludos, sintió una extraña mezcla de nostalgia y alienación. A lo lejos, vio a Diego, su amigo de la infancia, esperándola junto a una vieja camioneta. «Carolina», exclamó Diego, sonriendo ampliamente mientras se acercaba para darle un abrazo. Carolina le devolvió la sonrisa, aunque con cierto recelo. Diego se veía diferente, más maduro y curtido por el sol. Sus manos, fuertes y callosas, contrastaban con las suyas, siempre impecables y cuidadas. Le sorprendió sentir una calidez en su presencia, algo que había olvidado en su vida rodeada de lujos y rostros desconocidos. En el trayecto hacia la casa de Diego, ambos conversaron sobre su infancia, recordando aventuras y momentos que parecían de otro mundo. Carolina se sorprendió al ver que Diego había seguido los pasos de su padre, convirtiéndose en un humilde pero próspero granjero. La vida de Diego era sencilla, llena de trabajo físico y de una conexión profunda con la naturaleza, algo que Carolina ya no entendía del todo. Al llegar a la granja, Diego la invitó a dar un paseo por los campos, donde le mostró con orgullo sus cultivos. Para Carolina, la sensación de caminar entre la tierra y el olor fresco de los cultivos la hizo recordar porque alguna vez había amado ese lugar. Esa noche, después de una sencilla cena al aire libre, Carolina se recostó, mirando las estrellas, y se dio cuenta de lo distante que estaba de este mundo tan familiar pero, al mismo tiempo, tan extraño. Empezó a preguntarse si su vida de lujo en la ciudad realmente la hacía feliz, o si había algo en la simplicidad de Diego que despertaba en ella una añoranza profunda y olvidada. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir el viaje de Carolina, suscríbete y da like para no perderte el resto de la historia. El siguiente día amaneció con un cielo despejado, y Carolina se despertó al sonido de los pájaros, algo inusual para ella, acostumbrada al bullicio de la ciudad. Mientras tomaban un desayuno sencillo, Diego le propuso recorrer juntos algunos de los viejos lugares que solían frecuentar de niños. Carolina aceptó con entusiasmo, sorprendida por el impulso de reconectar con esos recuerdos. La primera parada fue el río donde solían pescar y jugar en su infancia. Aunque el tiempo había pasado, el río seguía siendo igual de cristalino, reflejando el cielo y las montañas circundantes. Diego se sentó en la orilla, lanzando piedras al agua, mientras Carolina se sentaba a su lado, imitando su gesto. En cada piedra lanzada parecía que tiraban también una parte del tiempo transcurrido. Ambos se quedaron en silencio, como si el río les hablara en un lenguaje que solo ellos comprendían. ¿Recuerdas cuando nos escapamos para nadar aquí a escondidas?, preguntó Diego, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Carolina rió al recordar ese día. Tenían apenas 10 años, y el agua estaba fría como el hielo, pero ninguno de los dos quiso admitirlo. Recordar esos momentos la hizo sentir una calidez que no experimentaba desde hacía mucho. Era como si, al lado de Diego, el peso de su vida moderna se desvaneciera, dejándola ser solo Carolina, la niña que una vez soñó con conquistar el mundo. Después de pasar un rato en el río, decidieron caminar hasta el viejo molino, un lugar que había sido el centro de sus aventuras juveniles. A lo largo del camino, Diego le contaba sobre los cambios que el pueblo había vivido, mientras ella se maravillaba de cómo él parecía conocer cada rincón y cada persona que encontraban. A cada paso, Carolina sentía que estaba sumergiéndose en un mundo que había abandonado, pero que nunca la había abandonado realmente. Al llegar al molino, encontraron una sorpresa. Alguien había pintado un mural con colores vivos en la pared, una escena que representaba las tradiciones del pueblo y la vida rural. Diego le explicó que era obra de un artista local que quería celebrar la vida campesina. Carolina se quedó mirando el mural, sintiendo que esas imágenes eran un espejo de lo que estaba comenzando a despertar en su interior. Mientras volvían a la granja, Diego le habló de sus planes para mejorar las tierras. Aunque su vida era sencilla, tenía grandes sueños para su granja, sueños que a veces se le hacían difíciles de alcanzar por la falta de recursos y apoyo. Carolina lo escuchaba con atención, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de ayudar a alguien no por beneficio propio, sino por la conexión que sentía con su historia. Esa noche, Carolina se quedó despierta en la vieja casa de Diego, reflexionando sobre su vida en la ciudad. Se dio cuenta de que, aunque tenía todo lo que alguna vez había deseado, había perdido algo valioso en el camino.
En Michoacán, rodeada de la naturaleza y de la sinceridad de Diego, sentía un vacío que nunca había percibido en su vida de lujos. A medida que cerraba los ojos, los recuerdos de su infancia y los sueños de Diego se mezclaban en su mente. Por primera vez, la idea de quedarse más tiempo en Michoacán comenzaba a parecerle tentadora, como si allí, entre esos campos y montañas, pudiera encontrar respuestas que ni todo su dinero había podido comprar. Al día siguiente, Diego le propuso a Carolina acompañarlo en su rutina diaria en la granja. Aunque no estaba acostumbrada al trabajo físico, Carolina aceptó, con la curiosidad de experimentar un día en la vida de su amigo. Se levantaron temprano, incluso antes de que saliera el sol, y Diego la llevó a los establos para alimentar a los animales. Carolina observaba con asombro cómo Diego interactuaba con los animales. Había una ternura en sus movimientos, una familiaridad que hablaba de años de dedicación. Diego le explicó pacientemente cómo cuidar a cada animal, cómo distinguir cuando estaban enfermos o necesitaban algo. Al principio, Carolina se mostró torpe y fuera de lugar, pero poco a poco se fue adaptando y sintió un placer inesperado al colaborar en las tareas. Luego, Diego la llevó a los campos, donde había plantado maíz, frijoles y otras hortalizas. Mientras trabajaban juntos, él le contaba sobre los ciclos de siembra y cosecha, sobre cómo la tierra demandaba paciencia y esfuerzo, pero siempre recompensaba a quien la trataba con respeto. Carolina, acostumbrada a que todo en su vida sucediera rápido y de manera inmediata, escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra de Diego le enseñaba algo que no había aprendido en su vida acelerada. Es como si la tierra hablara, ¿sabes?, dijo Diego, deteniéndose por un momento y mirando el horizonte. Solo hay que aprender a escuchar. Carolina se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Miró sus manos, cubiertas de tierra, y sintió una conexión con el lugar que nunca había experimentado en sus oficinas lujosas ni en sus reuniones de alto nivel. Había algo profundamente satisfactorio en esa labor, algo que le llenaba el alma de una manera que no entendía del todo. A media mañana, tomaron un descanso bajo un árbol y Diego sacó un almuerzo que había preparado. Era una comida sencilla, pan recién horneado, queso y fruta. Carolina lo saboreó como si fuera un manjar, sorprendida por el placer que le provocaban esos sabores tan simples y honestos. Mientras comían, Diego le contó cómo había aprendido a cultivar la tierra de su padre, y cómo, tras su muerte, había decidido quedarse en la granja, aunque muchos le decían que se marchara a la ciudad en busca de oportunidades. No me imagino lejos de aquí, dijo Diego, con una convicción que impresionó a Carolina. La ciudad no es para mí. Necesito el aire libre, la tierra bajo mis pies. No cambiaría esto por nada. Carolina lo observaba mientras hablaba, y en su mente comenzó a surgir una pregunta: ¿qué había buscado ella realmente al dejar Michoacán? Había conseguido todo lo que se había propuesto, pero no sentía la paz que Diego irradiaba. Se preguntó si tal vez su vida de lujos y ambiciones no era tan valiosa como pensaba. Al caer la tarde, Diego la llevó a una colina desde donde se veía toda la extensión de la granja. Desde allí, Carolina pudo apreciar el trabajo que Diego había construido con sus propias manos. El sol comenzaba a ponerse, y los colores del atardecer teñían el paisaje de tonos dorados y rosados. Carolina respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. «Gracias por traerme aquí, Diego», dijo, con una sinceridad que la tomó por sorpresa. «Creo que necesitaba esto más de lo que imaginaba». Diego le sonrió y le puso una mano en el hombro, como solía hacer cuando eran niños. «Siempre serás bienvenida aquí, Carolina. Este lugar también es tuyo». Esa noche, Carolina se durmió con una sensación de tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentía. Mientras cerraba los ojos, recordó las palabras de Diego sobre la tierra, y una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás había una forma de unir sus dos mundos, de aprovechar todo lo que había aprendido en la ciudad para hacer algo bueno allí, en Michoacán. Los días siguientes se convirtieron en una especie de ritual para Carolina. Cada mañana, Diego la despertaba temprano para acompañarlo en las labores de la granja. Aunque su cuerpo no estaba acostumbrado al esfuerzo físico, poco a poco se fue adaptando, y cada vez se sentía más conectada con la vida en el campo. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, una inquietud comenzó a crecer en su interior. Carolina no podía dejar de pensar en la vida que había construido en la ciudad, con su trabajo y los lujos que tanto le habían costado alcanzar. Mientras se ocupaban de los cultivos, Carolina se encontraba absorta en pensamientos contradictorios. Por un lado, la vida sencilla junto a Diego le ofrecía una paz que no había conocido en su frenética vida citadina. Por otro lado, se preguntaba si realmente estaba dispuesta a abandonar todo por lo que había trabajado tan arduamente. El conflicto la perseguía como una sombra,
y a menudo se quedaba en silencio, sumida en sus propias reflexiones. Una tarde, después de un día particularmente largo de trabajo, Carolina se sentó en la vieja mesa de madera de la casa de Diego. Mientras él preparaba café en la cocina, ella lo observaba, admirada por la tranquilidad que emanaba en cada uno de sus movimientos. Diego parecía tener todo lo que necesitaba, y Carolina no podía entender cómo él podía ser tan feliz sin las comodidades que para ella eran imprescindibles. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó Diego, acercándose con una taza de café caliente. Carolina dudó antes de responder. No sabía cómo expresar la confusión que sentía sin herirlo. No es eso, Diego, contestó, finalmente. Es solo que, a veces siento que mi vida en la ciudad es tan diferente de todo esto, tan vacía. Diego la miró en silencio, asintiendo lentamente, como si entendiera cada palabra. Es normal que sientas eso. Pasaste muchos años persiguiendo un sueño, y ahora te enfrentas a otro. No es fácil cambiar, Carolina. Pero, a veces, la vida te da señales para que te detengas y pienses si el camino que estás siguiendo es realmente el que quieres. Carolina bajó la mirada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que pasaba por su mente. Sabía que Diego tenía razón, pero la idea de renunciar a su vida anterior le provocaba un vértigo que la asustaba. Al día siguiente, mientras trabajaban en el huerto, Carolina se distrajo al recibir un mensaje de su asistente en la ciudad. Era un recordatorio de una importante reunión que tendría lugar la semana siguiente. Sentir la vibración del teléfono en su bolsillo la devolvió de golpe a su otra realidad, la de trajes elegantes y oficinas con vistas panorámicas. Por un momento, se sintió atrapada entre dos mundos, sin saber cuál de los dos realmente le pertenecía. ¿Algo importante?, preguntó Diego, notando su expresión. Solo un recordatorio de mi otra vida, respondió ella, intentando sonreír, pero sintiendo como la duda se asentaba más profundamente en su corazón. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el patio, Carolina se dio cuenta de que no podía ignorar más el conflicto que sentía. Debía tomar una decisión, pero el peso de ambas opciones la oprimía. Quedarse significaba renunciar a la seguridad que conocía, pero irse implicaba dejar atrás la paz que había redescubierto junto a Diego. Con el paso de los días, el conflicto interno se fue haciendo más intenso. Cada vez que Diego hablaba sobre su vida en el campo y sus sueños para la granja, Carolina sentía que algo en su interior resonaba, como si una parte de ella quisiera unirse a ese sueño. Pero entonces, recordaba las oportunidades y los proyectos que la esperaban en la ciudad, y sentía que debía regresar a su vida habitual. Al caer la noche, Carolina decidió que tenía que confrontar esos sentimientos, que ya no podía evadir. Se prometió a sí misma que pronto tomaría una decisión, una que definiría el rumbo de su vida. Para aclarar sus pensamientos, Carolina decidió tomarse un día para pasear sola por el pueblo. Caminó por las calles empedradas, observando las tiendas y los mercados llenos de vida y color. La gente la saludaba con una amabilidad que ya no recordaba, un gesto que le traía un poco de consuelo en medio de su tormenta interna. Al llegar al mercado central, se detuvo ante un puesto de artesanías. Los colores vibrantes de las telas y los objetos hechos a mano capturaron su atención, y por un momento se sintió inmersa en un mar de recuerdos. Fue entonces cuando notó a una anciana sentada detrás del puesto, quien la miraba con una expresión amable, pero penetrante. ¿Buscas algo en especial, joven?, le preguntó la anciana con una voz suave, pero llena de sabiduría. Carolina, sorprendida por la pregunta, vaciló antes de responder. Creo que, sí, pero no estoy segura de qué, dijo, sintiéndose un poco tonta al admitirlo. La anciana la observó en silencio por un momento, como si pudiera ver a través de ella. Luego, se levantó lentamente y tomó una pequeña pulsera hecha de hilos trenzados con pequeños amuletos de madera. Llévala, dijo la mujer, extendiéndole la pulsera. Es un recordatorio de que a veces, para encontrar lo que buscas, debes mirar hacia adentro. Carolina aceptó la pulsera, intrigada. Sintió un escalofrío al recibirla, como si un peso invisible se posara sobre sus hombros. La mujer le dedicó una última mirada y luego se sentó de nuevo, regresando a su silencio. Carolina intentó preguntar cuánto costaba, pero la anciana la detuvo con un gesto. No se paga con dinero, hija, solo con tu sinceridad. Confundida, Carolina agradeció a la anciana y se alejó, sintiendo que acababa de recibir una advertencia, aunque no entendía del todo su significado. Mientras caminaba por el mercado, sus pensamientos volvían una y otra vez a la pulsera y a las palabras de la anciana. La frase mirar hacia adentro resonaba en su mente, como un eco constante que no podía ignorar. De regreso en la granja,
Diego notó la pulsera en su muñeca y le preguntó dónde la había conseguido. Carolina le contó sobre el encuentro con la anciana, pero él no parecía sorprendido. Ese tipo de cosas pasan en este pueblo, dijo Diego con una sonrisa. La gente aquí cree en señales y presagios. Quizás sea solo una coincidencia, pero a veces esas palabras pueden guiarte. Carolina se quedó pensativa, intentando descifrar lo que la anciana había querido decir. En el fondo, sabía que sus palabras estaban relacionadas con el conflicto que la atormentaba, y aunque no quería admitirlo, una parte de ella ya conocía la respuesta. La pulsera en su muñeca parecía un recordatorio constante de la decisión que debía tomar, una decisión que ya no podía evadir. Al día siguiente, mientras ayudaba a Diego a preparar los campos para la próxima siembra, Carolina no podía dejar de pensar en lo que la anciana le había dicho. Sus manos trabajaban en automático, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que miraba la pulsera, sentía un llamado, una urgencia que le decía que debía dejar de huir de sus propios sentimientos. Diego, notando su distracción, se acercó y le preguntó si todo estaba bien. Carolina dudó antes de responder, pero al final decidió confiar en él. Diego, siento que me estoy volviendo loca. Una parte de mí quiere regresar a la ciudad y seguir con mi vida, pero otra parte me dice que aquí, contigo, es donde debería estar. No sé qué hacer, confesó, con la voz temblorosa. Diego la escuchó en silencio, y cuando ella terminó de hablar, le puso una mano en el hombro. A veces, las respuestas están frente a nosotros, pero necesitamos tiempo para verlas con claridad. Sea cual sea tu decisión, Carolina, solo asegúrate de que es la que te hará feliz. Carolina asintió, sintiendo que las palabras de Diego la reconfortaban. Sabía que él tenía razón, pero también sabía que tomar esa decisión implicaba renunciar a todo lo que había conocido. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban en el campo, Carolina sintió que el tiempo se agotaba y que pronto tendría que enfrentarse a la verdad de sus sentimientos. Esa noche, volvió a mirar la pulsera en su muñeca, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas corrieran por su rostro. Sabía que la respuesta estaba dentro de ella, pero también sabía que tomarla sería lo más difícil que había hecho en su vida. Después de aquella noche, Carolina se levantó con una nueva determinación. Aunque la incertidumbre seguía rondando su mente, sentía que algo dentro de ella había cambiado. Durante el desayuno, se encontró mirando a Diego y, sin pensarlo dos veces, decidió compartir con él una idea que le había rondado desde que llegó al pueblo. Diego, he estado pensando, comenzó, vacilante. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de expandir tu granja y convertirla en un proyecto sustentable? Diego levantó la vista, sorprendido, y dejó su taza de café sobre la mesa. ¿Sustentable?, preguntó, con una mezcla de curiosidad e incredulidad. ¿A qué te refieres? Carolina se tomó un momento para organizar sus pensamientos. Sabía que era una propuesta ambiciosa, pero sentía una urgencia que no podía ignorar. Podríamos aprovechar mis conocimientos en negocios y mis contactos en la ciudad para crear algo nuevo aquí, explicó, mientras se inclinaba hacia él. Imagina poder cultivar y vender productos orgánicos, tal vez incluso abrir un pequeño mercado o café aquí mismo, en Michoacán. Podríamos transformar esta granja en un ejemplo de sostenibilidad. Diego la escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Aunque su vida había transcurrido siempre en el campo y con una rutina que rara vez cambiaba, algo en la propuesta de Carolina encendió una chispa en su interior. El campo, su hogar, podría convertirse en algo más grande, algo que podría beneficiar a la comunidad, y al mismo tiempo, darle una nueva perspectiva de lo que había sido su vida hasta ahora. No sé, Carolina, dijo Diego, después de un momento de reflexión. Suena como un sueño, pero no estoy seguro de cómo podríamos hacerlo. Esto requeriría recursos y conocimientos que no tengo. Carolina sonrió, dándose cuenta de que Diego ya estaba considerando la idea, aunque aún tuviera dudas. Déjamelo a mí, dijo, sintiendo que una nueva energía la invadía. Yo puedo encargarme de los recursos y de todo lo necesario para empezar. Tú tienes la experiencia del campo, y yo puedo aportar la parte empresarial. Juntos podemos lograrlo. Diego la miró, aún escéptico, pero una parte de él estaba intrigada. Había algo en la pasión de Carolina que lo hacía creer que, tal vez, ese proyecto podría ser una realidad. A lo largo del día, conversaron sobre detalles y posibilidades, soñando con lo que el futuro podría deparar si se embarcaban en esa aventura. Carolina sentía una excitación que no había experimentado en años. La idea de hacer algo significativo, algo que no solo beneficiara a Diego, sino a toda la comunidad, le daba un propósito renovado. Las piezas comenzaban a encajar,
y su mente se llenaba de ideas y estrategias para poner en marcha el proyecto. Sin embargo, también sabía que esto significaba comprometerse, y una parte de ella aún temía dejar atrás la seguridad y el estatus que tanto le habían costado conseguir. A medida que pasaban los días, Carolina y Diego comenzaron a trabajar juntos para preparar el terreno y hacer los primeros contactos. Carolina se dio cuenta de que muchas de sus habilidades empresariales eran útiles en este nuevo contexto. Negociaba con proveedores, establecía planes y creaba estrategias de marketing que podrían atraer clientes de otras ciudades. Por otro lado, Diego se encargaba de explicarles a los trabajadores de la granja y a la comunidad las nuevas ideas. Aunque al principio algunos dudaban, poco a poco la emoción se fue contagiando, y varios comenzaron a mostrar interés en participar. Carolina y Diego se convirtieron en un equipo inesperado pero eficaz, y ambos sentían como la colaboración los acercaba cada día más. Una tarde, mientras repasaban los planos de la granja y discutían sobre el diseño del nuevo mercado, Diego se detuvo y miró a Carolina con una seriedad que la sorprendió. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Carolina?, preguntó, con un tono que revelaba su preocupación. Esto no será fácil, y podrías perder mucho si decides quedarte. Carolina lo miró a los ojos, sintiendo que la pregunta iba más allá del proyecto en sí. Sabía que esa decisión implicaba cambiar por completo su estilo de vida y comprometerse a algo mucho mayor de lo que había planeado inicialmente. Sí, Diego, respondió, con una seguridad que la tomó por sorpresa. Quizás sea arriesgado, pero siento que esto es lo que quiero hacer. Tal vez nunca lo había pensado así, pero creo que aquí es donde debo estar. Diego asintió, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Parecía que, de alguna manera, él ya había sabido la respuesta incluso antes de formular la pregunta. Continuaron trabajando en silencio, pero ambos sentían que algo más profundo se estaba gestando entre ellos, algo que iba más allá del simple proyecto. Esa noche, mientras revisaba los documentos y los planes, Carolina sintió una mezcla de miedo y emoción. El proyecto era ambicioso y requeriría todo su esfuerzo, pero también le daba un propósito que había estado buscando sin saberlo. Con Diego a su lado, todo parecía posible, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro que no se basara solo en la riqueza, sino en el impacto que podía tener en el mundo que la rodeaba. Carolina sabía que para que el proyecto sustentable avanzara, necesitaría regresar a la ciudad y resolver asuntos pendientes. Con el corazón dividido, decidió que era hora de enfrentar su antigua vida una última vez. Diego la acompañó a la estación, donde ambos se despidieron en silencio. Aunque él no dijo nada, Carolina percibió una sombra de tristeza en su mirada, y eso la conmovió profundamente. Al llegar a la ciudad, todo se sintió más caótico de lo que recordaba. Las calles abarrotadas de personas, los ruidos ensordecedores de los coches y la frialdad de los edificios altos parecían ahora tan ajenos, tan distantes de la tranquilidad que había encontrado en Michoacán. Sin embargo, apenas entró a su elegante oficina y se sentó tras su amplio escritorio, la antigua Carolina comenzó a resurgir, aquella que había construido su fortuna a base de sacrificio y determinación. Revisó sus pendientes, programó reuniones y dedicó largas horas a repasar documentos. Pero, a pesar de todo, cada vez que hacía una pausa, se encontraba pensando en la granja, en Diego y en el proyecto que habían empezado juntos. Lo que antes le había dado una satisfacción casi adictiva, ahora se sentía vacío y sin sentido. El conflicto interno de Carolina alcanzó un punto crítico cuando asistió a una reunión con varios socios que querían expandir su negocio a nivel internacional. Era una oportunidad que muchas veces había soñado, pero al escuchar sus propias palabras describiendo estrategias y beneficios económicos, se dio cuenta de que algo había cambiado en ella. La visión que una vez la había impulsado ahora le parecía superficial, como si de alguna forma hubiera perdido el contacto con sus verdaderos deseos. Después de la reunión, Carolina se retiró a su oficina y se permitió un momento de introspección. Se dio cuenta de que, si quería realmente comprometerse con el proyecto de Michoacán, tendría que hacer sacrificios. Dejar su vida en la ciudad no solo implicaba renunciar a sus negocios, sino también a un estilo de vida al que había dedicado años y esfuerzo. Pero ahora, esos sacrificios no le parecían tan imposibles. Esa misma noche, mientras cenaba sola en su apartamento de lujo, Carolina se preguntó si estaría dispuesta a vender sus acciones y ceder el control de sus negocios a cambio de una vida en el campo. La idea la asustaba, pero también la llenaba de una extraña calma. Tal vez era tiempo de dejar de lado las expectativas ajenas y comenzar a vivir una vida que le permitiera ser ella misma, sin los adornos y las máscaras que la ciudad le había impuesto. Los días pasaron, y Carolina comenzó a tomar decisiones. Empezó por delegar sus responsabilidades a su equipo, asegurándose de que su negocio seguiría funcionando sin ella.
Luego, contactó a varios socios y les propuso venderles parte de sus acciones. Algunos la miraron con incredulidad, mientras otros intentaron disuadirla. Sin embargo, ella se mantuvo firme, decidida a seguir adelante con su plan. El último paso fue despedirse de sus amigos y familiares en la ciudad. Aunque muchos no comprendían su decisión, Carolina se sintió aliviada al darse cuenta de que ya no dependía de la aprobación de los demás. Al final, comprendió que nunca había sido realmente feliz en ese ambiente y que solo había necesitado alejarse para entenderlo. Con cada paso que daba, Carolina sentía que el peso en sus hombros se aligeraba. La ciudad, que antes había sido su refugio y su fortaleza, ahora se sentía como una prisión de la que finalmente estaba escapando. Finalmente, con todos los asuntos resueltos, preparó su equipaje y se despidió de su apartamento. Mientras miraba por última vez el paisaje de la ciudad desde su ventana, una mezcla de nostalgia y liberación la invadió. Al llegar a la estación, Carolina miró su teléfono y envió un mensaje a Diego, avisándole que estaba en camino de regreso. Mientras el tren avanzaba y dejaba la ciudad atrás, Carolina sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre, y aunque el futuro era incierto, estaba dispuesta a enfrentarlo. Durante el trayecto, su mente comenzó a imaginar cómo sería su vida en Michoacán, cómo se adaptaría a los ritmos del campo y a los desafíos del nuevo proyecto. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que valdría la pena. Diego la estaba esperando en la estación cuando llegó, y al ver su sonrisa, Carolina sintió que había tomado la decisión correcta. «Bienvenida de nuevo», dijo Diego, mientras le extendía la mano para ayudarla a bajar del tren. Carolina tomó su mano, y en ese instante, todos sus miedos y dudas desaparecieron. Estaba en casa. Con su vida en la ciudad oficialmente detrás de ella, Carolina comenzó a dedicarse por completo al proyecto en la granja. Los primeros días fueron una mezcla de emociones. Por un lado, sentía una libertad desconocida, como si finalmente estuviera viviendo de acuerdo con sus propios términos. Por otro, experimentaba el vértigo de haber dejado todo atrás, de haberse lanzado a un camino del que no había retorno. Diego la recibió con entusiasmo y se alegraba de verla comprometida con el proyecto, pero ambos sabían que no sería un proceso fácil. Iniciaron con la evaluación de los recursos necesarios y el análisis de los cultivos, un área en la que Diego tenía experiencia, pero que exigía ajustes para alinearse con la visión sustentable que Carolina había planeado. Desde el principio, quedó claro que habría muchos obstáculos por superar. Uno de los primeros sacrificios fue el dinero. Carolina sabía que el proyecto demandaría una inversión considerable, y aunque contaba con los fondos necesarios, no pudo evitar sentir el peso de cada centavo gastado. Estaba acostumbrada a tomar decisiones financieras basadas en el retorno de inversión, pero aquí, en Michoacán, el éxito no se mediría en cifras, sino en impacto y sostenibilidad. Aquello era nuevo y desafiante. Las diferencias entre ella y Diego también empezaron a hacerse evidentes. Diego estaba acostumbrado a trabajar con sus propias manos y a tomar decisiones de forma instintiva, mientras que Carolina traía consigo una mentalidad más estructurada y empresarial. A veces, sus enfoques chocaban, y ambos se encontraban discutiendo sobre el mejor camino a seguir. Carolina proponía estrategias y metas a largo plazo, mientras que Diego insistía en seguir el ritmo de la naturaleza, confiando en que las cosas se resolverían a su debido tiempo. «No podemos apresurarnos, Carolina. La Tierra tiene su propio ritmo», le decía Diego cada vez que ella sugería acelerar el proceso. «Lo entiendo, Diego, pero también tenemos que pensar en el futuro. Si no planificamos bien, podríamos perderlo todo», respondía ella, tratando de conciliar sus puntos de vista. Poco a poco, ambos fueron encontrando un equilibrio, aunque no sin esfuerzo. Carolina aprendió a escuchar a Diego y a respetar sus conocimientos sobre la Tierra, mientras que Diego comenzó a apreciar la estructura que ella aportaba al proyecto. Juntos, descubrieron que podían complementarse y que, aunque venían de mundos distintos, compartían una pasión por hacer de la granja un lugar próspero y significativo. El impacto de su decisión comenzó a sentirse también en su círculo social. Amigos de Carolina en la ciudad se enteraron de su mudanza y algunos la juzgaron por haber abandonado una vida de lujo para irse al campo. Le enviaban mensajes incrédulos, y algunos hasta cuestionaban su sanidad mental. Carolina no podía evitar sentirse herida, pero se aferraba a la certeza de que había tomado la decisión correcta. Diego, por su parte, la apoyaba incondicionalmente, recordándole que las opiniones de los demás no debían definir su felicidad. A pesar de los sacrificios, Carolina comenzó a notar pequeños avances. La granja empezaba a transformarse, y los primeros cultivos orgánicos brotaban con éxito.
Ver los resultados de su trabajo le daba una satisfacción que nunca había sentido en la ciudad. Aunque sabía que el camino era largo, cada pequeño logro se sentía como una victoria. La comunidad local también comenzó a tomar nota de los cambios. Al principio, algunos vecinos se mostraron escépticos, pero con el tiempo, muchos se acercaron para ofrecer su ayuda y compartir sus conocimientos. Carolina y Diego organizaron reuniones y talleres para enseñar a otros sobre prácticas agrícolas sustentables, y poco a poco, el proyecto dejó de ser solo suyo y comenzó a ser de todos. Una noche, mientras ambos descansaban después de un día de trabajo, Carolina se permitió reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Recordó los sacrificios que había hecho, las críticas que había recibido y los momentos de duda que había enfrentado. Sin embargo, al mirar a Diego y ver la dedicación en sus ojos, supo que todo había valido la pena. Nunca imaginé que llegaría a disfrutar tanto de esto, confesó, mirando el cielo estrellado. Diego sonrió y le tomó la mano, transmitiéndole su calidez y apoyo. Lo importante es que estás aquí, y juntos podemos lograr lo que nos propongamos. Es solo el principio, Carolina. Lo mejor está por venir. Carolina asintió, sintiendo una paz que no recordaba haber experimentado antes. Sabía que había muchos desafíos por delante, pero también sabía que no estaba sola. Estaban construyendo algo juntos, algo que no solo cambiaría sus vidas, sino también las de todos los que los rodeaban. Los días se convirtieron en semanas, y Carolina y Diego se sumergieron de lleno en la transformación de la granja. Cada mañana comenzaba con el canto de los gallos, un recordatorio de que el ritmo del campo era muy distinto al de la ciudad. Carolina, que solía despertarse con el sonido del tráfico y la prisa de su antigua vida, encontraba una paz renovadora en esas madrugadas. Diego y ella trabajaban codo a codo, poniendo en marcha sus planes. Habían comenzado a cultivar una variedad de frutas y hortalizas orgánicas, y Carolina se ocupaba de investigar métodos de agricultura sustentable. Aunque su conocimiento inicial era limitado, aprendía rápidamente, y cada pequeño avance se sentía como un logro significativo. Juntos construyeron un sistema de riego ecológico que aprovechaba el agua de la lluvia, y empezaron a diseñar un espacio para el mercado local donde pudieran vender sus productos frescos. El trabajo era duro, y Carolina sentía los efectos físicos de sus nuevos hábitos. Sus manos, que antes solo conocían el tacto de papeles y teclados, ahora estaban curtidas por la tierra y el esfuerzo. Sus músculos, acostumbrados al confort de un gimnasio en la ciudad, sentían el peso del trabajo real. Sin embargo, cada dolor y cada callo eran una señal de su compromiso, y con cada día que pasaba, se sentía más enraizada en esa nueva vida. A medida que el proyecto avanzaba, se enfrentaron a varios contratiempos. Una tormenta repentina dañó algunos de sus cultivos, y tuvieron que improvisar una solución para proteger el resto de las plantas. Aunque frustrada, Carolina se asombró al ver cómo Diego tomaba cada obstáculo con calma, adaptándose a las circunstancias con una flexibilidad que ella admiraba. Poco a poco, aprendió a enfrentar los desafíos con la misma actitud, aceptando que el campo exigía paciencia y resistencia. La comunidad también se vio impactada por los cambios en la granja. Los vecinos, que al principio miraban con escepticismo el proyecto de Carolina y Diego, empezaron a acercarse para aprender y participar. Organizaron talleres para enseñar técnicas de compostaje, y a menudo recibían visitas de personas interesadas en entender más sobre la agricultura sustentable. Carolina se maravillaba de cómo, a pesar de sus diferencias iniciales, todos parecían encontrar un terreno común en el deseo de cuidar la tierra. Una tarde, Carolina y Diego recibieron la visita de un grupo de estudiantes de la escuela local, acompañados por su maestro. Los niños observaban con curiosidad las plantas y el sistema de riego, haciendo preguntas y corriendo por los campos con una energía contagiosa. Diego les explicó el proceso de cultivo, mientras Carolina les mostraba cómo se preparaban los productos para la venta. Ver a los niños tan interesados le recordó por qué habían emprendido ese camino. El proyecto no solo se trataba de ellos, era una semilla de cambio para la comunidad. Después de la visita, mientras organizaban los materiales para el siguiente día, Diego se acercó a Carolina con una sonrisa. ¿Te das cuenta de lo que estamos logrando?, le preguntó, con el rostro iluminado por la satisfacción. Carolina asintió, dejando que el orgullo se reflejara en su expresión. Estaban creando algo que no solo beneficiaba a la granja, sino que también inspiraba a otros. No pensé que algo así fuera posible, respondió ella, con un tono de asombro. Esto es más grande de lo que imaginé. Me hace sentir que todo el esfuerzo ha valido la pena. Diego le puso una mano en el hombro, en un gesto que era a la vez de apoyo y de cariño. Es porque lo estás haciendo con el corazón, Carolina. Esa es la diferencia.
No se trata solo de dinero o de éxito. Se trata de algo real, algo que puedes tocar y ver crecer. Esa noche, Carolina se quedó despierta hasta tarde, repasando los avances que habían logrado y los desafíos que aún les quedaban por enfrentar. Sabía que el camino no sería fácil, pero sentía una conexión con Diego y con la granja que nunca había experimentado antes. Estaba aprendiendo a apreciar las pequeñas victorias y a encontrar fortaleza en la colaboración con la comunidad. Los días continuaron, y Carolina y Diego establecieron una rutina que les permitía avanzar de manera constante. La relación entre ellos se fortalecía con cada desafío superado, y Carolina sentía que, más allá del proyecto, estaba construyendo algo valioso y duradero junto a Diego. Sus conversaciones ya no se limitaban al trabajo, hablaban de sus sueños, de sus miedos y de sus esperanzas para el futuro. Era como si el campo les hubiera dado la oportunidad de redescubrirse, de construir algo nuevo desde los cimientos. Al final de cada día, se sentaban en el porche de la casa, viendo el sol ponerse detrás de las montañas. El silencio se llenaba con el sonido de los grillos y el susurro del viento, y Carolina sentía que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. No necesitaba más. La simplicidad y la autenticidad de su vida en el campo le daban una satisfacción que el lujo de la ciudad nunca le había proporcionado. El progreso en la granja estaba comenzando a dar frutos. Con cada día que pasaba, Carolina y Diego se sentían más conectados con la tierra y con su misión. Sin embargo, los obstáculos seguían apareciendo, y algunos eran más difíciles de superar que otros. Una plaga inesperada atacó sus cultivos de hortalizas, y ambos tuvieron que dedicar días enteros a tratar de salvar las plantas afectadas. Fue un golpe duro para Carolina, quien no estaba acostumbrada a la imprevisibilidad de la naturaleza. «Esto es parte del proceso», dijo Diego, tratando de consolarla mientras observaban los daños. «La tierra a veces nos pone a prueba, pero también nos recompensa si perseveramos». A pesar de las palabras de aliento de Diego, Carolina sintió una ola de frustración. Su mente aún funcionaba bajo la lógica empresarial, donde los problemas podían resolverse con eficiencia y recursos. Pero en la granja, las soluciones no eran tan inmediatas, y ella se encontraba a menudo a merced de fuerzas que no podía controlar. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Junto a Diego, buscaron alternativas y aprendieron técnicas de control de plagas naturales, que aplicaron con el apoyo de la comunidad. El esfuerzo dio sus frutos, y aunque perdieron parte de la cosecha, lograron salvar lo suficiente para seguir adelante. La experiencia la hizo reflexionar sobre el valor de la paciencia y el trabajo en equipo. Por primera vez, comprendió que el éxito no siempre se mide en términos de ganancias, sino en la capacidad de adaptarse y aprender de cada desafío. Poco después, un periodista local se enteró del proyecto y se acercó para entrevistarlos. La noticia de la granja sustentable comenzó a circular en el pueblo, y pronto recibieron visitas de personas interesadas en conocer más sobre su trabajo. Carolina y Diego, aunque sorprendidos por la atención, se sintieron orgullosos de poder compartir su historia. Invitaron a los visitantes a recorrer la granja, y Carolina aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de cuidar la tierra y trabajar en armonía con ella. Sin embargo, con la atención también llegaron las críticas. Algunos antiguos colegas de Carolina se enteraron de su proyecto y cuestionaron su decisión de dejar la ciudad para vivir en el campo. Los comentarios despectivos de aquellos que alguna vez habían sido sus aliados la hirieron más de lo que esperaba. Le recordaron los sacrificios que había hecho y las dudas que aún albergaba sobre si había tomado la decisión correcta. Una noche, mientras descansaban después de un largo día de trabajo, Carolina confesó a Diego sus temores. Se sentía insegura, dudando de si realmente era capaz de continuar en un camino tan diferente al que había conocido toda su vida. «Diego, a veces me pregunto si cometí un error al dejar todo atrás. La gente en la ciudad no entiende lo que estamos haciendo aquí, y a veces siento que tal vez tienen razón», dijo, con la voz cargada de incertidumbre. Diego, que la escuchaba atentamente, se acercó y le tomó la mano. «Carolina, nadie más puede decirte que es lo correcto. Lo que estamos haciendo aquí no es fácil, pero es real. No te preocupes por lo que piensen los demás. Lo importante es lo que sientes tú». Las palabras de Diego resonaron en su interior, llenándola de una renovada confianza. Era verdad, el juicio de los demás ya no debía tener poder sobre sus decisiones. Había encontrado algo auténtico en Michoacán, algo que la hacía sentirse viva y completa. Decidió que no permitiría que las opiniones externas se interpusieran en el camino de lo que estaba construyendo junto a Diego. La relación entre ellos se hizo más fuerte, forjada por los obstáculos que enfrentaban juntos. Cada desafío les enseñaba algo nuevo sobre sí mismos y sobre el otro. Sus conversaciones se tornaron más profundas,
y Carolina se encontraba compartiendo con Diego aspectos de su vida que nunca había revelado a nadie. En él, encontraba un apoyo incondicional, alguien que entendía sus miedos y la aceptaba por quien realmente era. Una mañana, mientras caminaban por los campos revisando los nuevos brotes de cultivos, Diego se detuvo y la miró con una seriedad que la sorprendió. «Carolina, tengo que decirte algo», dijo, con una expresión que revelaba vulnerabilidad. Carolina lo miró, intrigada y un poco nerviosa, mientras Diego tomaba aire para continuar. «He estado pensando en el futuro, en lo que estamos construyendo aquí. Y quiero que sepas que no importa lo que pase, yo estoy contigo. No solo en la granja, sino en todo. Esto ya no es solo un proyecto para mí, se ha convertido en mi vida, y tú eres una parte fundamental de ella». Las palabras de Diego la conmovieron profundamente. Ella se acercó y lo abrazó, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. Sabía que él estaba tan comprometido como ella, y que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. En ese momento, todas las dudas que había sentido se desvanecieron, y una paz profunda se instaló en su corazón. El trabajo en la granja continuó, y Carolina y Diego avanzaban con una renovada determinación. La atención que habían recibido atrajo a más personas interesadas en aprender sobre su modelo de agricultura sustentable, y pronto comenzaron a formar una red de colaboradores en la región. Carolina se sorprendió al ver cómo su pequeña granja se convertía en un referente para otros agricultores, y el impacto de su trabajo se extendía más allá de Michoacán.